Hola, muy buenas a todos. Esperando que estén bien. En este video resolveremos 3 ejercicios relacionados con el práctico anterior y ocuparemos el ciclo for next. El primer ejercicio dice que en una misión para salvar al mundo viajamos al pasado y nos encontramos con Leibniz en 1682, quien planteó que la siguiente ecuación sirve para estimar el valor de pi, pero no la ha podido probar ya que el cálculo a mano es demasiado tedioso y largo. Por eso, como sabemos Visual Basic, nos hemos ofrecido para estimar su valor y así salvar al mundo del apocalipsis. Entonces, para resolver este ejercicio, que contiene una sumatoria, podemos ocupar los siglos. Nos vamos entonces a Excel, abrimos el botón de comando y nos vamos a su código. Aquí yo ya definí las variables, que serían i, término, suma y n. Y es el valor que va cambiando durante la ecuación. Término es donde escribiremos la ecuación. Suma, que sería eh, que la representamos para la sumatoria. Y n, que sería el valor límite que toma i para la ecuación. Luego ponemos que suma es igual a 0, ya que sería el inicio de la sumatoria con i igual a 0. Ya hecho esto, podemos pasar a la ecuación. Pero primero debemos darle un valor a n, lo cual elegiremos al usuario que nos entregue este valor con un input box. N, entonces, n es igual a input box ingrese el número de iteraciones. ¿Por qué elegimos un valor de n? Porque el número de iteraciones no puede ser infinito. O sea, el número de veces que se da el ciclo. Cabe decir que entre mayor sea n, más preciso es el cálculo, pero más tiempo demorará el proceso. Ya veremos por qué digo esto. Ya habiendo definido la n, pasamos al ciclo. Empezando con un for i es igual a 0, tal como lo muestra aquí en la sumatoria, hasta n. Seguimos con la ecuación que definimos la variable término. Término es igual a 4 por, abre paréntesis, menos 1 elevado a i, todo esto dividido en 2 por i más 1. Aquí es donde los resultados variarán con la i correspondiente en cada ciclo. Y para que se lleve a cabo la sumatoria, definimos la variable suma es igual a suma más término, que es en donde los resultados de cada i se irán sumando con la i resuelta anteriormente en el ciclo hasta llegar al último valor de i, que sería el valor que ingresamos en el input box. Bueno, y eso sería nomás el ciclo.
lo terminamos con un next. Next. ¿Por qué el next? Porque así es como le decimos al comando que evalúe las otras sí y formar el ciclo. Next y. Ya por último, para saber el resultado que nos entregó la sumatoria que hemos definido en este ciclo, le pedimos al comando que nos entregue el valor de pi. Esto es con una caja de mensaje o message box. Message box. El valor de pi es 2 puntos, abro comillas, y el valor que queremos que nos dé en esas comillas, que es suma. Ya, ese sería el ejercicio 1. Lo vamos a comprobar ejecutando el código. Ya. Entonces nos dio el mensaje de que elijamos un valor de n. Le daremos un número bajo para ver qué tan cercano es el valor a pi. Le daremos el valor de 9. Como ven, aquí el valor de pi no es muy preciso, ya que es un valor bajo que le dimos al número de ciclos que, que hará el comando. Como vemos, aquí con el nuevo nos dio 3,04. Pero ¿qué pasa si ponemos un valor más alto, como 1000? 1000. Aquí es donde nos fijamos que el valor de pi es más exacto, preciso, mientras el valor de n es mayor. Bueno, ese sería el ejercicio número 1. Ahora vamos con el número 2. El cual nos entrega, o sea, nos dice que científicos del SETI detectaron una señal electromagnética proveniente del espacio, la cual presentaba un patrón nunca antes visto. Tradujeron esta señal a código binario y la traspasaron a una planilla de Excel. Usted se dio cuenta que posiblemente puede descubrir el mensaje si pinta de distintos colores las cifras del código, para lo cual procede a elaborar un programa en Visual Basic. Aquí vemos el código binario que nos dieron. El código binario son puros valores de 0 y 1. Y lo que queremos en este ejercicio es que a través de un ciclo for next, Visual Basic detecte en el código binario dónde se encuentran los 1 y los 0. Además de poner a la celda de un color, en este caso el 1 de color blanco, que se quedaría tal cual, y el 0 con una celda de color negro. Para esto, abrimos el botón de comando, lo creamos, ya lo tengo creado ya, y nos vamos a su código para resolver este ejercicio. Yo ya definí las variables, disculpen. Los definí como unos enteros, las cuales corresponderían a Y al número de filas y a X como el número de columnas. Ya. Luego comenzamos a escribir el ciclo con un for. For i es igual a 1 hasta 9, que corresponden al número de filas.
Lo siguiente es escribir otro for dentro de un for. A esto se le llama anidamiento, ya que estamos uniendo dos ciclos. En este caso, para evaluar cada dato de todas las filas y columnas. Sería for x es igual a 1 hasta 23, creo. Sí, 23. Y luego seguimos ahora con las condicionales, para que el código nos detecte dónde van las 0 y los 1. Entonces, if cells de el número de filas, columnas, si en la celda y, x es igual a 0, entonces le diremos que a esa celda nos pinte el 0 de negro, ¿verdad? Para esto ocuparemos la propiedad color index, que es el proceso para determinar el color de relleno de las celdas para cada caso. En este caso, color index, el código es 0 para pintar de blanco y 1 para pintar de negro. Como habíamos dicho, el 0 lo queríamos pintar de negro. O sea, sería punto interior punto color index es igual a 1, que el 1 sería el valor del color index para pintar de negro las casillas. Y es lo mismo para las celdas que contengan un 1, pero el color index es igual a 0. O sea, ponemos un else if, si no se cumple que las celdas son de color, o sea, si son con el valor 0, y x es igual a 1. Entonces, las celdas que contengan el 1, le diremos que las pinte de color blanco. Cerramos las condicionales con el end if. Y también los ciclos. Para x se van terminando los ciclos desde dentro hacia afuera. O sea, primero cerramos el ciclo de las x y luego el ciclo de las y. Y ese sería el código para este ejercicio. Lo ejecutamos y aquí en el Excel veríamos cómo cambian de color. Lo ejecutamos y vemos cómo los ceros han cambiado su color de celda. Estaríamos entonces con el ejercicio número 2. El ejercicio número 3, aquí dice que con el fin de caracterizar los ecosistemas presentes en un predio, investigadores recolectaron muestras de 100 plantas
para las cuales determinaron su ramificación del tallo, si presentan semillas cubiertas o descubiertas, número de cotiledones en sus semillas y la consistencia del tallo. A usted, como ingeniero en recursos naturales renovables, se le ha solicitado identificar la división de cada individuo, su clase y estrata, a través de un programa desarrollado en Visual Basic para Excel. Bueno, como dice el ejercicio, hay que definir su división, su clase y la estrata de cada individuo caracterizado. Y esto se hace a través de un ciclo, ya que nos permitirá clasificar todas las especies de manera simultánea y rápida. ¿Cómo se hace esto? Bueno, antes que todo, el ejercicio nos entrega las condiciones para clasificar cada individuo. Aquí. Las que nos servirán para escribir el código de acuerdo a esto. Empezamos. Empezamos abriendo un código, o sea, un botón de comando. Nos vamos a su código. Y definiremos una sola variable, en este caso n. Dim n como un entero, ya que no, los decimales en este ejercicio no nos van a servir, solo números enteros. Y n también nos servirá para cambiar la celda a evaluar y definir. Serían toda esta especie. N sería como el valor de las celdas. O sea, desde la celda número 3 hasta la número 102. Son 100 individuos en total. Ya. Ya definido esto, iniciamos el ciclo con un for n es igual a 3 hasta 102. Que son la cantidad de filas. Y n cambiará hasta terminar con la caracterización del individuo número 100 de la fila 102. Y empezamos ahora con las condiciones para definir la división de cada especie. Vamos a ver ahora las condiciones. Entonces, empezamos con las condiciones para definir la división. División. Ay, me equivoqué de símbolo. Ese. Ya. Entonces, empezamos con if cells n, que es el valor de la fila, coma 2, ya que ahora el 2 sería la semilla, la caracterización de la semilla, la cual nos dice que si no presenta semilla es una polipodiófita, si presenta semillas desnudas es pinófita y si presenta semillas cubiertas es magnoliófita. Empezamos entonces con las polipodiófitas que corresponden a los helechos. Le ponemos entonces si la celda n,2 es igual a
no presenta, es importante escribir el valor de la celda tal cual como dice en el Excel, ya que no podría generar un error en el código. Si celda n,2 es igual a no presenta, entonces celda n,6, que es la parte de la división, queremos que nos escriba n,6, queremos que nos escriba polipodiófita. Polipodiófita. Ya. Else if, ya que queremos decir que si no se cumple la condición de arriba, cells n,2 es igual a desnuda, entonces la celda de la división es igual a pinófila. El SIF, cells n,2, ahora para las semillas cubiertas. Cubierta. Entonces la división sería magnoliófita. Cells n,6 es igual a magnoliófita. Y escribiremos un caso si no se cumple ninguna de las tres condiciones anteriores. Aquí nos dirá que la celda de la división sea desconocida. O sea, el individuo tiene una división desconocida. Y terminamos con las condiciones con un end if. Ya, aquí esto sería el código para definir la división. Nos falta todavía el de la clase y el de la estrata. Comenzamos con el de la clase. Definir clase. Aquí para las clases nos dicen que las magnoliófitas se distinguen entre magno o liliópsida por su cantidad de cotiledones. Y las polipodiófitas o pinófitas, en este caso pondremos su clase como desconocida. Para esto escribimos las condiciones y haremos un anidamiento de condiciones para separar las condiciones de magnoliófita de las pinófitas y de las polipodiófitas. Escribimos primero las de para separar las magnoliófitas. Esto se hará con la caracterización de la semilla. Si celda n,2 es igual a cubierta, aquí ya vemos que separaremos, que no tomará los valores de las pinófitas ni de las polipodiófitas. Ay, se me olvidó el tema. Y anidamos otra condición dentro de la
otra condición. Si celda n, ahora hay que buscar la de la número de cotiledones. Número de cotiledones que está en la celda número 6. No, 4, perdón. 4. Si n,4, si la celda n,4 tiene el valor de 2, entonces celda n,7, ya que el de arriba es n,6, n,7 es igual a las magnoliopsias. Magnoliopsia. Que corresponden a las dicotiledóneas. Magnoliopsia. Seguimos poniendo else, ya que no hay ninguna otra condición que nos indiquen. O sea, en las magnoliófitas solo hay 2 o un cotiledón. Entonces son 2 condiciones nomás. Cells n,7 es igual a liliopsia. No es necesario poner el n,4 es igual a 1, ya que son solo 2 criterios. O es magnoliopsia o es liliopsia. Terminamos con estas condiciones, o sea, con el if anidado. Y si no cumple que la semilla esté cubierta, else la celda n,7, como dijimos, para las pinófitas y polipodiófitas, su clase será desconocida. Y terminamos la condición del primer if. Y ese sería el código para definir la clase. Listo. Ahora para definir la estrata. Para esta clasificación, esta posee doble condición, la cual requiere una unión de condiciones con un AND. Y dice aquí en las condiciones que si el individuo de la celda correspondiente al N tiene su tallo de forma ramificada y su consistencia leñosa corresponde a la estrata arbustiva. Empezamos entonces a definir la estrata. Empezamos con un if cells n,3 creo. Perdón. Sí, n,3 aquí es la ramificación del tallo y n,5 para la consistencia. n,3, si n,3, o sea, si la celda n,3 es igual a ramificada, ramificado, perdón, porque ahí en el Excel dice ramificado. Aquí es donde se unen las condiciones. Y celda, dijimos n,5,
es igual a leñoso. Entonces, la celda n,8, que sería la de la estrata, es igual a una estrata arbustiva. Y ahora para la arbórea. El SIF, celda n,3 es igual a central. Como sabemos, los árboles tienen un tallo central. And celda n,5 es igual a leñoso. Entonces, a ver si está bien escrito. Sí, ya. Entonces, la celda de la estrata nos tiene que escribir que es una especie arbórea. Ay, se me olvidó el igual. Arbórea. La última estrata herbácea pueden contener un tallo central o ramificado. Entonces, solo se diferencia por su consistencia de tallo, que es herbáceo. Por lo cual no será necesario escribir la parte de si es ramificado o central. Es if celda n,5 es igual a herbáceo, ¿sí? Entonces su estrata sería herbácea, valga la redundancia. What? Ah, se me olvidó la primera comida. Ya, si no, vamos a dar un código para la desconocida. N,8. Si no se cumple ninguna de las condiciones anteriores, tendrá una estrata desconocida. Y terminamos con las condiciones en if. Y también cerraremos el ciclo de la n. Esto nos permitirá que el código evalúe desde el n es igual a 3 hasta el 102 de manera simultánea. Y ese sería el código para caracterizar cada individuo. Ahora correremos el código para ver si está bien ejecutado o no, y si funciona. Lo cual, apretando este botón, no debería llenar todas estas casillas de la división, la clase y la estrata. Lo apretamos y vemos cómo se va llenando hasta el último. Ahí. Ya. Me siento que mi computador
A veces falla. Ya, están todas descritas. Vamos a ver si están bien. Aquí el polipodiófita nos decía que no presenta semillas. Buscamos una que diga que no presenta semillas. Y está bien, polipodiófita. Una pinófita tenía semillas desnudas. Pinófita. Está bien. Y magnoliófita nos decía que tenía semillas cubiertas. Cubierta, semilla cubierta y magnoliófita. Está bien entonces el código de las división. Ahora con el de la clase, la cual nos decía que era magnoliopsia, si era magnoliófita y a la vez tenía dos cotiledones. Vemos una de más de abajo. Entonces magnoliopsia, si es magnoliófita y contiene dos cotiledones. Dos cotiledones, magnoliófita es magnoliopsia. Bien. Era liriópsida si era magnoliófita y tenía un cotiledón en la semilla. Un cotiledón, magnoliófita, liriópsida. Bien. Y también le pusimos que si, no era ninguna de las dos, o sea que no presentaba, si no presentaba semillas o era pinófita, entonces nos diera una clase desconocida. Como ven aquí tiene 12 cotiledones para la pinófita y su clase es desconocida. Si no tiene semillas era polipodiófita y su clase es desconocida para este ejercicio, porque pueden tener clases. Entonces está bien el código para las clases. Y ahora con el último, con las estratas, nos decía que era una estrata arbustiva si tenía una ramificación de tallo y su consistencia era leñosa. Entonces buscamos uno más abajo que tenía un tallo ramificado, es leñoso y es arbustivo. Muy bien. Buscamos aquí para el de una especie arbórea, el cual presentaba un tallo central, leñoso y es arbóreo. Bien. Y el último que nos decía que si era central o ramificado, pero nos fijáramos solo si la consistencia era herbácea. Herbácea, una estrata herbácea. Bien. Entonces, estaríamos bien con el código. Y eso sería el ejercicio número 3. Ahora, por último, guardamos el Excel. Y lo guardamos habilitado para macros, ya que así nos permitiría guardar con el código de Visual Basic y no presentaría errores. Yo ya lo tengo guardado, así que eso sería el práctico número 5. Muchas gracias y que les vaya muy bien.